Doña Gloria, escrito por suscriptor anónimo. Hola, buenas noches. Acabo de leer la historia del niño que regresó de la muerte. Primero, me encanta tu página. Todas las noches leo una historia con mi prima antes de dormir. Y segundo, esta historia me recordó a Doña Gloria. Nosotros vivíamos en una casa muy grande en la ciudad de Bogotá, Colombia. En un inquilinato. Este tiene muchas habitaciones y todos compartían una sola cocina. Al final de la casa había un solo apartamento, que era el que ocupábamos mi familia y yo. La ventana del segundo piso, que era la habitación de mis papás, daba justo al frente con la ventana de Doña Gloria, quien, a pesar de vivir sola, todas las noches se veía la sombra en su ventana, de cómo se paseaba de un lado a otro, arrullando un bebé y hablando, lo cual nos causó mucha curiosidad, ya que ella era una señora ya de edad avanzada, que vivía sola en una de las habitaciones. Hasta que un día decidimos preguntarle a la señora que vivía en la habitación al lado de Doña Gloria. Hace muchísimos años. Esta se llamaba Doña Nelly. Ella nos contó que Doña Gloria hace años había quedado embarazada y que en su estado habían asesinado al esposo. Después tuvo una niña, pero esta nació con problemas en el corazón y con 6 meses de nacida murió, cosa que Doña Gloria ya no pudo soportar y decidió embalsamarla y dejarla en su casa como su bebé. Vivimos en esa casa 4 años. Siempre asustaban, tanto en el pasillo donde estaban las habitaciones, como en el aparcamiento que nosotros habitábamos. No era la niña. Es una casa de más de 200 años y muchas energías habitaban allí. Lo cierto es que un día Doña Gloria le dio un accidente cerebral y estuvo varias noches hospitalizada. Su habitación estaba sola, con un pequeño candado por fuera, pero aún así, todas las noches mientras ella no estuvo, se escuchaba en su habitación cómo brincaban y movían cosas desesperadamente. Lamentablemente Doña Gloria no sobrevivió a esto. Recuerdo que sus hermanas fueron a sacar las cosas de la habitación, así que yo decidí ir a despedirme y a darles el pésame. Nunca le preguntamos a Doña Gloria nada al respecto, pero era una señora muy gentil y siempre teníamos conversaciones aleatorias con ella, así que su muerte nos causó mucha tristeza. Ellas, sus hermanas, me mostraron las cenizas de Doña Gloria y me ofrecieron ver a la niña, cosa que rechacé, ya que sabía que era algo que se me iba a instalar en mi cabeza para siempre. Esto del niño que regresó de la muerte me hizo recordar que definitivamente estas cosas sí pueden suceder. Muchas gracias por su contenido. Don Neto, escrito por César Chávez. Este fue una especie de sueño. Se trata de un niño que vive con su papá y su abuela materna, pues ellos vivían cerca de donde nosotros vivíamos. El terreno donde ellos estaban era grande y con una barda bien alta y un portón muy alto. Pero era de ese tipo de terreno así medio abandonado, un lugar apartado de la ciudad donde difícilmente ves un carro. Siempre escuchábamos gritos cuando le pegaban al niño, porque eran crueles, tanto la abuela como el papá. Eran muy crueles con él.
Un día vimos cómo el señor le tiró con piedras que le pegaron al niño en su espalda. Una de esas casi lo deja inconsciente. Después de verlo caer, se lo lleva casi a rastras de los cabellos. Ya estando dentro de su casa, se escuchan los gritos y los llantos. Así transcurrieron los días, soleados y polvorientos. En una ocasión me toca ver cómo se lo llevan igual a rastras y le pegan con un cable que lleva enrollado alambre de púas en la punta. Le pegan, llora, grita, sufre muchísimo. Cierto día caminando por esos lares, me lo encuentro y le empiezo a preguntar qué pasaba con él, qué pasaba con su papá, con su abuela. Ese día me dijo: no se metan cuando me peguen, porque después ellos sufren. Ellos están sufriendo más que yo, porque los castiga Don Neto. Yo asombrado pregunto: ¿quién es Don Neto? Don Neto es el espíritu de un brujo muy poderoso que se apodera de mi cuerpo y se hace presente defendiéndome. Ese espíritu también poseía a mi mamá, y era la forma de que mi mamá trabajaba. Mi papá tenía celos de Don Neto. Hasta pensaba que fue algo que mi mamá hizo. ¿Y tu mamá?, pregunté. No tengo. Falleció cuando tenía como 5 años. Desde ese tiempo vivo con mi papá y mi abuela. A lo cual me volvió a decir: no se metan cuando me pegue mi papá, porfa. Solo eso les pido. No se metan. Me contó una historia donde confiesa que su mamá había practicado la brujería y que pues su papá la había asesinado por algunas diferencias. Pero tiempo después el señor descubrió que castigando al niño, del cual nunca supe su nombre, Don Neto se hacía presente, a lo cual él le decía: Don Neto me defiende. Los gritos que ustedes escuchan no son míos, son de mi papá y de mi abuela, porque Don Neto saca un látigo grande que les quema la piel cuando les pega. Cuando eso sucedía, los perros aullaban, lloraban. Era increíble lo que sucedía, pero jamás nadie se atrevía a investigar. Eso lo confirmamos cuando el señor llegó borracho a donde vivíamos e hizo muchísimo escándalo, a lo que la gente lo detuvo. Él lloraba y suplicaba que mejor lo lincharan, porque ya no quería seguir recibiendo castigo de parte de Don Neto. Eso es todo lo que recuerdo. La mano, escrito por Fabiola. Mi nombre es Fabiola, y esto le ocurrió a mi hijo, el cual cuenta con 16 años hoy en día. Yo siempre he acostumbrado a dormir a mis hijos conmigo. El más pequeño contaba en ese momento con 5 años, pero yo ya estaba embarazada del cuarto niño, lo cual, este ya dormía con sus hermanos de 11 y 12 años de edad. Una noche mis hijos fueron a la fiesta de una tía que vivía un poco retirada, así que los más grandes, al ser tarde, se quedaron a dormir con ella. Mi estado de embarazo estaba un poco complicado y por dicho motivo no pude ir. Mi niño, el de 5 años, se quedó solito en el cuarto en un colchón que tiré en el suelo para evitar que se lastimara si se llegaba a caer de él. Ya eran alrededor de las 3 de la mañana cuando el niño me empezó a gritar desde su cuarto: ¡Mami! ¡Mami! ¡Ven, ven, por favor! Le contesté: ven, mijo, a mi cuarto. Y él me dice: no puedo.
No me deja ir la mano. Realmente creí que estaba molestando, así que le respondí que no había nada, pero que ya iba por él. Yo me estaba levantando de la cama, cuando de repente escucho los pasos del niño que venía corriendo hacia mí. Al escuchar que estaba llegando a mi cuarto, oí claramente que pegó un brinco antes de entrar, pero no le tomé importancia. El niño llegó temblando a mí y me decía que la mano no lo dejaba pasar. Lo vi muy asustado y le dije que solo había sido un sueño. Él repetía que no, que la mano lo había despertado. Traté de calmarlo y lo acosté en medio de mí y de mi esposo. Al rato se durmió. En la mañana, cuando él se levantó, me empezó a decir lo que pasó. Decía que él estaba dormido, cuando de repente sintió que alguien le hacía cosquillas en el pie, por lo que se despertó, y al voltear hacia los pies, vio una mano que lo saludaba como diciéndole hola o adiós. Él me dice que se acurrucó del miedo, pero la mano se metió por debajo del colchón y le salió a un lado como queriendo agarrarlo. Fue ahí cuando el niño empezó a gritarme. Acto seguido, se levantó y justo antes de salir de su habitación, la mano se puso en medio de la puerta como si fuera una serpiente de gran tamaño. Él corrió y la brincó por un lado para que no lo agarrara. Ese fue el brinco que yo escuché. Hoy en día, él lo recuerda y se le pone la piel de gallina cuando me lo platica de nuevo. Los niños, escrito por Odalis Marval. Hola, esta es mi historia. Yo era muy pequeña. Tenía como unos 6 años de edad. Vivía en un rancho súper grande. Por cierto, soy de Venezuela, Cumaná. Aunque ya no vivo allá, y les contaré el porqué. Estaba yo sola en esa casa, en un cuarto. Aclaro que desde pequeña siempre me daba miedo quedarme sola. Me encontraba allí cuando siento que tocan la puerta. Yo pensé que era mi mamá o mis hermanos, pero no. Eran 2 niños que nunca había visto en mi vida. Ellos traían las mismas camisas azules, los ojos marrones y pantalones de mezclilla. Me dijeron que eran mis primos. Yo, desconfiada, les dije que no les creía nada. Obvio, por dentro me moría del miedo. Nos pusimos a conversar. Comencé preguntándole los nombres de mis tías, y todo eso a lo que ellos respondían con certeza. Al rato me dijeron que fuéramos a jugar afuera. Yo acepté, pues ya después de haber conversado, les tenía un poco más de confianza. Salimos, y al cabo de unas 2 horas, llega mi mamá. Ellos se asustaron y se fueron. Me imagino que era porque mi mamá la conocían en el barrio como una mujer de carácter muy fuerte. Al encontrarme con ella le conté sobre mis primos. Ella se quedó pensando y me dijo que ¿cuáles primos? ¿Que de qué le estaba hablando? Al verla un poco molesta yo me puse a llorar, pues sabía que me iba a pegar por estar afuera sin su permiso. Aparte no me había creído nada sobre los primos. Al menos, nada sucedió. Después de eso no volví a ver a aquellos niños. Pasaron 5 días, dentro de los cuales llegó mi abuela materna. Ella leía el tabaco y esas cosas. Al verme no me abrazó. Me dijo que tenía una mala impresión de mí, que yo tenía algo. Pasaron 3 días más y me volvieron a dejar sola. Como era de esperarse, aquellos niños volvieron.
De nuevo me invitaron a jugar y yo accedí. Esta vez me dijeron que no fuéramos al patio, sino al río, que quedaba súper cerca. Yo salí contenta, llegamos al río y estaba completamente solo. Ellos se metieron a bañar y me invitaron. Les dije que no, pues no sabía nadar, pero ellos muy alegres me dijeron que me iban a enseñar. De nuevo accedí. Me metí a bañar, pero en ese momento sentía algo raro, extraño, como que ya no me inspiraban la misma confianza. En un momento del juego, volteo y no los veo. Me quedé helada, y cuando estaba a punto de irme, siento que me agarran los pies por debajo del agua. No sé cómo, pero en el desespero los alcancé a ver en el río, pero ya no eran como antes. Esta vez las caras estaban rotas, como si los hubieran acuchillado. La piel pálida, y esa voz bonita que tenían, ahora era como la de un demonio, ahogada y grotesca. Ellos me estaban ahogando, cuando en eso escuché a mi abuela que les decía que me soltaran, y empezó a echar agua bendita. En ese momento perdí el conocimiento. Luego, me despierto y estaba mi abuela viéndome. Le conté lo que había pasado y entonces me dijo que yo estuve hablando con duendes, que estos se llevaban a los niños y que en pocas palabras había tenido suerte. Al cabo de 5 días los volví a ver, pero esta vez asustada fui donde mi abuela y le conté. Ella me dijo que me tenía que ir con ella, me leyó el tabaco, y en este decía que yo no podía estar allá en Venezuela, pues esos duendes se apegaron mucho a mí, y que me iban a llevar con ellos si me quedaba. Hoy, ya tengo 18 años, y siempre pienso que hubiera sido de mí si mi abuela no hubiera estado aquel día allí. Mi peor experiencia paranormal, escrito por Freaky Art. Estoy muy aburrido, así que esta vez decidí contar esto por primera vez. La verdad siempre escucho que aquí la gente confiesa sus peores experiencias, y quiero aportar. Esto tiene muchos años de haber sucedido. A mis 13 años solía tener una gran cantidad de terrores nocturnos. Más que algo a lo que indicar parálisis del sueño, era más bien un terror justificado, ya que despertaba de forma abrupta y sentía que estaba siendo vigilado y acechado. Sentía la misma sensación que cuando un perro te ve y se queda gruñéndote porque entras en su territorio. Podemos llamar paranormal esta situación, y realmente en el llano eso es normal. No es agradable, solo recurrente. Pero esto me sucedía constantemente, al menos una vez por semana. A lo mucho hubo veces que fueron 2. Siempre despertaba a la misma hora. Sabía que era la misma hora, cerca de las 3:30 de la mañana. Y ahí me quedaba hasta que el sentimiento salía, media hora después. Usualmente sentía que eran como 20 minutos en realidad. Quizás fuera algo menos, pero la verdad el miedo te hace sentir que el tiempo es eterno. Recuerdo cómo comenzaba, tenso al despertar, y sabía que estaba sucediendo otra vez. Intentaba respirar calmado, y aprendí que eso no servía de nada. El miedo estaba ahí. Lo sentía. Sentía como mi respirar era pesado. No por mí. Era porque algo me aplastaba. Una sensación en todo el cuerpo que recuerda cuando la presión sube, cuando te aprietan la sien. Sentía que estaba libre, pero que un mal movimiento podría ser lo peor. Tenía valor para moverme debajo de la sábana, pero nunca de asomar un dedo.
También recuerdo que el calor era insoportable, como si buscaran asfixiarme. Y siempre, con un dedo subía un poco la sábana, y ahí estaba, la brisa. Sin importar el calor, entraba un aire frío y con ritmo, un ritmo suave encima de mí. Nunca en esos tiempos me paré a pensar en que yo siempre levantaba la sábana del lado de la pared, y mi ventana estaba al lado de arriba de la cama, y aún así sentía el viento directamente. Recuerdo que era incapaz de oír con claridad cualquier ruido que no fuera los platos sonando en la cocina. Mi miedo siempre aumentaba con eso. Todo era una horrible mezcla de sentirme aplastado, y sin importar qué, por más que me calmaran no desaparecía. Mis dos peores momentos, sin duda, fueron cuando escuché cómo mi ventana se cerró. Mi ventana es de las que se abren a los lados, pero era una ventana de hierro. No es algo del otro mundo, solo un marco de hierro con un cristal grueso. La bisagra estaba oxidada por la lluvia de ese año, y en realidad la brisa la abría fácilmente. El detalle es que ni había brisa en esa época calorada, y no se abrió, se cerró. Solo eso. Y recuerdo claro cómo no hizo el ruido de rebotar cuando la brisa era responsable, o solo yo la empujaba y la dejaba ir. Se cerró y ya. Yo estaba de espaldas, pero sé bien distinguir las cosas en mi habitación, y esos detalles no se me escapan. Cuando logré darme vuelta y abrir los ojos al desaparecer la sensación, la vi cerrada como lo suponía. La segunda, y la peor, la que más que nunca heló mi sangre, fue cuando ese terror me entró. De verdad esa vez tenía más pánico que nunca, y sentía que me faltaba el aire al sentirme aplastado y me sentía hundido en la cama. Dormía con un peluche que tenía desde los 8, y no lo sentía en las manos. Estaba frente a mí, frente a mi cara. Lo sentía ahí en la cama, y yo estaba buscándolo desesperado. Aún así, incapaz de moverme, solo quería saber dónde estaba. Ese peluche tenía una de esas cosas que al apretar reproducían un sonido, pero este ya estaba destrozado de las lavadas a lo largo de los años, y por mí, que lo aplastaba con constancia con cosas pesadas. Así que en realidad era tan sensible como una maraca. El más mínimo ruido lo hacía sonar. Por eso supe dónde estaba, cuando en mi mar de pánico, al sentirme aplastado, y al oír los platos moverse mientras me empapaba en sudor, sentí una gran respiración encima de mis sábanas. Comencé a oír cómo sonaba, empecé a oír cómo caminaba poco a poco, y oía cómo rodaba y sacudía creando su ruido de maraca, hasta que llegó a mi espalda. Lo sentí claramente rodar y dar la curva alrededor de mi cabeza. Fue horrible para mí. Recuerdo que conseguí calma por segundos cuando comencé a rezar en mi mente y llamaba a gritos a mi mamá. Ella falleció un año antes de todo esto, por cierto. Y así estuve, con calma, por momentos hasta que llegó a mi espalda y se detuvo. Un instante después sentía que el frío volvía a mi cuerpo. Sentía que la cama subía como si le quitaras un peso de encima. Y volvía a respirar, y poco a poco mi cuerpo volvía a ser libre. No le tuve miedo a mi peluche realmente. Él era mi guardián. Sinceramente, esa es la última vez que recuerdo haber tenido algún terror. Nunca más volvieron. Hay muchas más cosas que podría contar. Santería. Mi hermano era palero, que es un tipo de religión espiritista. Y eso causó mucho daño a mi papá y a él mismo. Lo más vívido que he sentido aparte de esto fue cuando según vi al espíritu de mi madre en la cocina pasada la medianoche. Y hace unos meses, en casa de mi novia, me acariciaron la pierna estando a oscuras y sin nadie atrás. En estos momentos me despido.
Gracias por escucharme.